En 1933, un hombre en trance dijo algo que los arqueólogos no querían escuchar. Dijo que todo lo que se sabía sobre el origen de la civilización egipcia era incorrecto, que las pirámides no eran tumbas, que la esfinge era 10.000 años más antigua de lo que la historia oficial aceptaba, y que debajo de ella existía una cámara sellada que contenía registros de una civilización anterior a Egipto. Edgar Cayce no estaba en Egipto cuando dijo esto. Nunca había estado ahí. Pero 65 años después, cuando los arqueólogos finalmente escanearon el subsuelo debajo de la esfinge, encontraron exactamente lo que él describió, y no saben qué hacer con eso. Durante décadas, las lecturas de Edgar Cayce sobre Egipto fueron archivadas como delirio místico. Nadie las tomó en serio. Nadie las verificó. Hasta que la tecnología de radar de penetración terrestre avanzó lo suficiente como para escanear debajo de la meseta de Giza sin excavar. Y lo que encontraron no encaja con la narrativa histórica que lleva un siglo siendo enseñada, porque si Edgar Cayce tenía razón sobre la cámara oculta, entonces probablemente también tenía razón sobre quién la construyó, y sobre cuándo, y sobre por qué. Si esto tiene sentido para ti, quédate, porque lo que sigue no solo cambia la historia de Egipto, cambia la historia de la humanidad. Entre 1923 y 1944, Edgar Cayce realizó más de 14.000 lecturas psíquicas documentadas. Cientos de ellas fueron sobre Egipto, y en esas lecturas describió algo que ningún egiptólogo de su época había propuesto jamás: que la civilización egipcia no comenzó con las dinastías conocidas, que antes de los faraones existió otra cosa. Edgar Cayce llamó a esta civilización previa Atlántida, y dijo que los sobrevivientes de su destrucción llegaron a Egipto aproximadamente en el año 10.500 a.C. Dijo que la Gran Pirámide fue construida entre 10.490 y 10.390 a.C., no como tumba, sino como estructura iniciática, un templo diseñado para elevar la conciencia humana a través de geometría, frecuencia y energía. Y dijo algo aún más específico: que debajo de la pata delantera izquierda de la esfinge existía una cámara sellada, una especie de archivo, un depósito de conocimiento dejado por aquellos que construyeron las estructuras originales. La llamó el Hall of Records y dio una fecha. Dijo que sería descubierto en 1998. En 1991, el geólogo Dr. Robert Schoch examinó la esfinge y concluyó algo que causó controversia inmediata. Los patrones de erosión en la piedra no eran de viento ni arena, eran de lluvia intensa y prolongada. El problema es que la última vez que llovió así en Egipto fue entre 10.000 y 7.000 a.C., miles de años antes de que los faraones supuestamente esculpieran la esfinge. Pero lo más inquietante viene después. En 1996, 2 años antes de la fecha que Edgar Cayce mencionó, investigadores dirigidos por el Dr. Joseph Shore obtuvieron permiso para escanear el subsuelo alrededor de la esfinge usando tecnología de radar de penetración terrestre. ¿Qué encontraron? Anomalías bajo la pata delantera izquierda, cavidades, estructuras que no deberían estar ahí. El equipo presentó los hallazgos al Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. Solicitaron permiso para excavar. Permiso denegado. Investigación suspendida. Archivos sellados. Y aquí es donde casi todos se equivocan, porque la mayoría ve esto como una conspiración para ocultar la verdad, como si el gobierno egipcio tuviera miedo de lo que hay debajo. Pero eso es pensar pequeño. El verdadero problema no es lo que hay debajo de la esfinge, es lo que significa que esté ahí. Si existe una cámara sellada debajo de la esfinge y fue construida antes del 10.000 a.C., entonces la línea temporal de la civilización humana colapsa. Porque según la historia oficial, la humanidad en el 10.000 a.C.
Apenas había salido de las cavernas. No tenía escritura. No tenía metalurgia avanzada. Y definitivamente, no tenía la capacidad de tallar bloques de 200 toneladas con precisión milimétrica. Pero Edgar Cayce no solo dijo que existía esa cámara, dijo lo que contiene. Según sus lecturas, el Hall of Records alberga registros de la historia de la Atlántida desde su inicio hasta su destrucción, mapas de las migraciones de los sobrevivientes hacia Egipto, Yucatán y otras regiones, conocimientos sobre la relación entre conciencia, energía y materia, planos de las tecnologías que usaban, basadas en cristales y frecuencias vibratorias, instrucciones sobre cómo la humanidad puede evitar repetir los errores que causaron su caída. Edgar Cayce dijo que este conocimiento no sería revelado hasta que la humanidad estuviera lista para comprenderlo sin autodestruirse. Y que la señal de esa preparación sería el descubrimiento de la cámara. Lo que dijo después cambia todo, porque si Edgar Cayce tenía razón sobre la ubicación de la cámara, sobre la edad de la esfinge, sobre los patrones de erosión que ningún geólogo de su época había analizado, ¿qué más podría estar correcto? Hoy, en 2026, la arqueología oficial sigue tratando a Edgar Cayce como una curiosidad, como un visionario intrigante pero no científico. Sin embargo, cada pocos años, nuevas tecnologías revelan anomalías en Giza que coinciden con lo que él describió. En 2017, el proyecto Scan Pyramids usó muones cósmicos para escanear el interior de la Gran Pirámide. Encontraron una cavidad masiva, nunca antes registrada, en la zona conocida como la Gran Galería. No saben qué contiene, no tienen permiso para abrir. En 2023, drones con LIDAR detectaron estructuras geométricas enterradas bajo la arena cerca de la meseta, alineadas con precisión astronómica que no debería ser posible con las herramientas del antiguo Egipto. Tampoco tienen permiso para excavar. Cada vez que la tecnología avanza lo suficiente para verificar lo que Edgar Cayce dijo, encuentra algo. Y cada vez que lo encuentra, alguien cierra el acceso, no porque sea falso, sino porque es real. Y si es real, entonces la pregunta ya no es, ¿existía la Atlántida? La pregunta es, ¿por qué seguimos fingiendo que no existía? Esto es apenas una parte. Hay un detalle que Edgar Cayce mencionó y que muy pocas personas notan. Dijo que el Hall of Records no sería revelado por arqueólogos, sería revelado por un cambio en la conciencia colectiva de la humanidad. Que la cámara está diseñada para abrirse cuando suficientes seres humanos comprendan que el conocimiento no es poder sobre otros, sino poder sobre uno mismo. ¿Suena místico? Sí. ¿Suena anticientífico? También. Pero aquí está el problema. La mecánica cuántica moderna ya demostró que la observación cambia el comportamiento de la materia, que el observador no está separado de lo observado. Si eso es verdad a escala subatómica, ¿quién dice que no es verdad a escala macro? Edgar Cayce no estaba hablando de magia cuando decía que la cámara se abriría solo cuando la humanidad estuviera lista. Estaba describiendo un mecanismo, un sistema de seguridad que no depende de candados físicos, sino de resonancia. Y si eso suena demasiado extraño para ser real, pregúntate, ¿por qué todas las civilizaciones antiguas, egipcia, maya, china, india, hablaron del mismo principio? Que el universo responde a la intención, que la materia densa es una proyección de algo más sutil, que el conocimiento avanzado no puede ser forzado, solo puede ser recibido, y que la humanidad lo recibirá cuando deje de intentar conquistar la realidad y comience a sintonizarse con ella. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no es teoría, es una reconstrucción de lo que Edgar Cayce dejó documentado, y de lo que la arqueología moderna, sin querer, está confirmando pieza por pieza. Lo que viene después es aún más profundo, porque lo que Edgar Cayce vio sobre Egipto no termina en una cámara sellada, termina en algo que conecta Egipto, la Atlántida y el futuro de la humanidad en una sola línea.
Y cuando lo veas, vas a entender por qué este canal se llama Más allá del velo.